Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde... ¿Qué hago? El podcast que está... ¿Qué? Esperar. Que no, que yo estaba... Que sí, que estaba empezando el podcast porque digo, puedo hacer... Yo pensaba que podía hacerlo yo solo. Yo puedo hacerlo yo solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, en serio, bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Eso es. ¿Qué ha pasado, Andrés? ¿Por qué no me dejas hacerlo a mí solo? Yo también puedo. Vamos a hablar de un tema muy interesante. A través del podcast anterior, el número 13 con Samuel, como ser un hijo de P, hemos recibido bastante feedback o crítica constructiva de jóvenes que se han sentido bastante identificados con él. Nos han escrito a ti por privado, a mí por privado, han comentado también en el vídeo. Pero la crítica constructiva no hacia nosotros tanto. No. ¿Sino hacia qué? Sino a sentirse identificados con Samuel en esa búsqueda fuera de la iglesia. O sea, estamos hablando tema iglesia. Eclesial. Entonces, un poco de crítica a veces constructiva o a veces de simplemente decir, oye, yo no tuve una buena experiencia. Eso es. Con ciertos cristianos que un poco igual, muy con muchas normas o sentirse agobiados. Muy siempre de la misma manera, muy encajonados en la misma caja Y bueno, entonces eso nos lleva a pensar que tal vez estaría bien hacer un podcast teniendo una conversación acerca de la iglesia. Sí, la necesitamos, ¿no? ¿Necesitamos la iglesia? ¿Necesitamos la iglesia? ¿O no? Entonces tú, Vale. Tim, ¿crees que se puede creer en Dios y no creer en la iglesia? Mucha gente dice eso. Sí, hay gente, es popular decir que yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero no en la iglesia. Hace años se decía, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Ahora se dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Se ha cambiado un poco la frase. Ya, y luego tienen algunas razones, que algunas yo las entiendo, que luego hablaremos un poco más de las razones por no creer en la iglesia como un grupo de gente humana que hace las cosas mal. Pero si se puede o no, yo creo que por definición, al menos yo pensaría que no. Porque si tú has tenido una experiencia con Dios, de que el Dios del cristianismo, Jesús, que descubres que te ama hasta la muerte, ha muerto por ti, entonces tú le dejas el control de tu vida y dices, vale, no puedo llevar mi vida. Se la doy a Dios y Él empieza a hacer cosas en tu vida como creo que hemos tenido nosotros. La Biblia dice que tú estás unido a Cristo, ¿no? Vale. El Nuevo Testamento habla de que tú, una vez has creído por fe y recibes el perdón de pecados, estás unido a Cristo. Que es parte de un cuerpo, ¿no? Y, claro, como consecuencia, si tú estás unido a Cristo, tú no eres el único unido a Cristo. Mira a tu alrededor. Claro. Y cuando empiezas a mirar a tu alrededor, hay otras personas que tienen esa misma condición, por definición. Claro. Están unidos a Cristo. Por lógica. Y si miras transversalmente, de forma así horizontal a los lados, tienes una familia. Tienes un grupo que pues sois hermanos y hermanas, tienes personas por las cuales estás vinculada de forma invisible. Este sería un poco el concepto que llaman pues la iglesia universal, la iglesia invisible, pero por definición lo es, ¿no? Al menos en nuestra fe. No queremos meternos mucho en la teoría, pero eso tiene que estar ahí como un fundamento. Sí. Entonces, es imposible no ser parte de la iglesia si tú eres parte de Cristo. Entonces tú harías una diferencia entre la iglesia local, más o menos, pues así con la iglesia evangélica como conocemos, y la iglesia universal en la que todos somos parte, ¿no? Claro, es que luego, esa es la parte ahí más, gracias por traernos a la tierra, por descender del cielo a la tierra. Luego, toda iglesia así universal, todos somos hermanos, suena muy bonito, muy hippie. Muy hippie, pero luego sectario también. Puede ser. Pero ese concepto así de que no, todos estamos unidos a Cristo, tal, es verdad, pero se tiene que materializar en ciertas personas que sí están localmente a tu alrededor. Porque es verdad que yo soy también hermano de un cristiano en la India que está ahí perdido, pero no hablo con él normalmente. Claro. Pero por otro lado, con gente con la que yo pues estoy cerca geográficamente o de alguna forma me unen, esos sí que luego son una iglesia local o puede ser un grupo concreto, ¿no? De personas. Entonces, si eso es así, porque tú que eres más realista, ¿qué ves tanto de bueno como de malo en ese grupo ya más bien local, ¿no? Iglesia como la gente piensa. Pues la gente piensa, vale, voy a entrar a un sitio un sábado por la tarde o un domingo por la mañana y voy a encontrarme ciertas cosas y ciertas personas. No todas de mi agrado. Y ciertas, claro. Y ciertas cosas que probablemente da un poco de tirria. Pero
más allá de esa imagen que tenemos, en esos contextos, ¿qué necesitas tú? Que nos la hemos ganado esa imagen también. Nos la hemos ganado. Nos la hemos ganado, las cosas como son. Yo creo, a mí me encanta la iglesia local. Y he vivido en varias ciudades y en varios países y siempre he sido parte de una y a mí me encanta. Y sí que es verdad que no son perfectas, no está en ninguna iglesia que sea perfecta y tampoco aspiro a estar en ninguna, pero me encanta porque creo que la iglesia local es creada para impulsarnos a ser más como Cristo. Y creo que cuando haces eso en un ambiente más comunitario y no lo haces tú como individuo, es más llega a ser más fácil. ¿Más fácil? Más fácil. Vale. Que no es fácil, pero más fácil. Menos difícil. Al principio puede ser más complicado, como Cristo. Pero yo siempre bromeo que yo cuando estoy solo, tío, amo a mis enemigos y a mi prójimo. Súper bien. Soy el que mejor ama cuando estoy solo. Claro. Pero cuando estoy en un contexto rodeado de personas, ahí es más difícil. Entonces eso hace que sea más fácil el realmente aprender cómo debemos de ser. Eso debería ser la iglesia. Un lugar en el que vamos a aprender a ser más como Cristo, empujarnos los nosotros, confrontarnos, pero sobre todo debería ser un lugar en el que nos amamos y nos respetamos a pesar de cómo somos. Y hay que tener cuidado con esas preposiciones. No amarnos como somos, sino a pesar de cómo somos. Porque si existe una iglesia perfecta, que yo creo que no existe, en el momento en el que yo entre, dejará de ser perfecta. Y yo necesito ir a una iglesia en la que voy a ser aceptado a pesar de cómo soy para impulsarme a ser mejor. ¿Y eso no lo puedes hacer tú solo en tu casa? No. Pero si quieres impulsarte a ser mejor, estoy pensando, y lees un montón de libros e incluso hablas con gente. Aquí es donde mucha gente va a estar en contra de lo que yo pueda decir. Y está bien, no pasa nada. Si tú haces eso, vas a ser una persona moralista, muy bien. Vas a ser un gran ciudadano. Vas a aportar mucho a la sociedad e incluso puedes llegar a ser una gran persona. Pero no vas a llegar a traer el cielo a la tierra. No vas a acercarte a ser más como Jesús. Porque Jesús, ¿qué hacía? Pasaba el tiempo con prostitutas, recaudadores de impuestos, delincuentes. No estaba él solo, no se separaba. Tenía tiempos de intimidad en el desierto, pero luego siempre estaba rodeado de personas. O sea, que lo hacía con otros. Porque no podía hacerlo él solo, aunque podía hacer mucho él solo. Por supuesto. El que más. Pero, de hecho, eligió ir con una banda de chavales para hacer algo juntos. Y, de hecho, pasó muchísimo tiempo de su ministerio. Si piensas el tiempo que yo diría perdió, humanamente diría perdió, hablando con 12, que ya uno se le fue por ahí y luego los otros no se enteraban de nada, digo, no pierdas el tiempo, haz más milagros tú solo. Pero es verdad que Jesús elige, no lo había pensado, elige un modelo comunitario de cambiar el mundo y ser quien tiene que ser en esta tierra, ¿no? Eso es. Y entonces querrá lo mismo para su iglesia. Sí. ¿Entendemos? Vale. Y yo entiendo a la perfección. No tengo ningún problema porque tengo muchos amigos, desgraciadamente tal vez demasiados, que han dejado de ir a la iglesia local. Muchos de ellos, como hablábamos antes, ¿no? Se siguen considerando cristianos o siguen creyendo en Dios, pero no creen en esa iglesia. Ellos hacen su vida, la iglesia hace su vida y ellos respetan, pero no son parte de ellos. Y hay muchos casos, no quiero generalizar, tampoco quiero no quiero abrir ninguna herida a nadie, pero voy a intentarlo decirlo con la máxima gracia posible. Yo lo siento mucho, pero a ti no te ha herido la iglesia. Te ha herido una persona con nombres y apellidos. ¿Que hay personas que han hecho las cosas mal en la iglesia? Sí. Pero eran personas. Pero a veces esas personas representaban la iglesia. Es que ahí se pone delicado. Ese es el problema. Y tampoco quiero defender lo que han hecho mal, ¿eh? Exacto. O sea, lo que han hecho mal lo han hecho mal. En nombre de Dios o de la iglesia y ahí esa persona le has creado una asociación. Eso es. Pero sí que es verdad, o sea, estoy contigo. Eso es culpa de la persona. Eso es. No de lo que debería de representar. No de lo que debería. Ese es el verbo ahí, no lo que está bien debería ahí de haber esas sido. cosas, ¿no? Por supuesto. O sea, afirmamos que hay cosas que se han hecho mal en nombre de nuestro, por supuesto, de nuestra fe. Y de eso, o sea, eso está mal. No tiene otro nombre. Claro. Y luego, claro, hay un grupo de personas que la iglesia lo ha hecho mal, o personas dentro de la iglesia, en nombre de Dios, entre comillas voy a decir, que lo han hecho mal y por esa razón se han marchado. Y luego existe el otro grupo, que estos son mis colegas, los que a mí con los que a mí me gusta hablar, que la iglesia tal vez no ha sabido muy bien cómo hacerlo, no ha hecho algo mal, pero no ha sabido cómo hacerlo, y estas personas se han sentido tan confrontadas con su pecado que se han acabado marchando. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
confrontadas con su pecado, o sea, que se sienten mal. Se sienten mal o no aceptan que tal vez necesiten cambiar ciertos aspectos de su vida. Vale, o sea, se van porque se sienten incómodos, porque eso están jugando a dos bandas. Eso es. Y pero normal que no quieras ir a la iglesia, pero te es van a más decir fácil, todo lo que tienes que cambiar. Es más fácil dejar de ir culpándolo a la iglesia. Dices que además le dan la vuelta y culpan a... Esos mis colegas, los que me gusta a mí hablar. Bueno, habrá que traer a uno de sus amigos. Hombre, a ver. Vale. A ver qué ha pasado. Ya. Voy a ser abogado del diablo. Venga. Aunque soy Gracia, pero... en este tema... ¿Acaso no? En este tema eres bastante verdad. En este tema yo soy un poco más verdad en general, pero bueno, ya luego hablaremos por qué. Sí. Pero quizás soy... en un sentido, voy a decir que tienen razón las personas diciendo, ¿acaso no ha sido la iglesia un sistema de manipulación de masas? Sectario. Con actitudes sectarias de controlar a la gente y que en nombre de Dios también se ha aprovechado. Y luego, o sea... Eso no es cierto, o sea, la gente tampoco es ciega. Hombre, si tú no conoces nada del Evangelio, de la Biblia, y tú entras a una iglesia, yo puedo entender que es un lugar extraño. Sí, o estudias la historia también y ves escándalos que ha habido, abusos que ha habido, o sea, algo pasa. Entonces, se ha llamado iglesia, pero algo ha tenido también. Entonces, a eso yo creo que tenemos que responder que en parte sí. Y que eso es culpa nuestra. Y de la iglesia. De la iglesia, pero los somos participantes parte. De eso. Entonces, yo como parte de la iglesia creo que tengo que decir, lo siento, no hemos representado bien qué era esto. Somos personas humanas, somos personas pecadoras. Tenemos una fe que creemos que es muy potente y que es muy buena, pero muchas veces no hemos sabido hacer eso de agruparnos y mostrar eso bueno al mundo. Y empezar por nosotros, ¿no? Dice Pedro en una de sus cartas, el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. O sea que somos muy buenos juzgando hacia afuera, pero lo primero que hay que hacer, otra persona, no sé quién es, dice, el arrepentimiento tiene que empezar por la iglesia. Sí. Somos los primeros que tenemos que decir, mira, lo sentimos. Las cruzadas... horrible. Joder. No puedes poner el nombre de Dios en una guerra humana y luego además decir que tú eres los buenos y los otros son los malos, así, de esa forma, usando esa violencia así, sin meternos tanto en ese tema que es más polémico. Un poquito polémico, pero eso está mal. Sí. Porque tú miras la vida de Jesús y cómo él muere por sus enemigos y luego nosotros hacemos eso. Sí. O sea, eso está mal. Y está mal que se haya levantado la figura de una persona líder cristiana, pastor o lo que sea, y había sido un ídolo para masas que le han seguido y que luego son, yo qué sé, se aprovechan de esas personas, ¿no? Como para, yo qué sé, ya sea económico, ya sea un escándalo sexual. Es que ha habido. Ha habido de todo. Muchísimo de y eso. ya hay todavía, vaya. Ya. Pero sin irse tan lejos y personalificando un poco, yo puedo decir que ha habido personas dentro de la iglesia a las que yo no he tratado bien por haberme equivocado y haber sido más una persona legalista y sin haber tenido gracia. Amigos que estaban viviendo con sus parejas, fuera de matrimonio, haciendo vida juntos, viniendo a la iglesia, yo les he juzgado. Cuando la Biblia dice claramente que no lo hagamos, ¿no? Que no juzguemos. Y no será mejor un pecador en la iglesia, ¿no? Que uno fuera. Que fuera. Y yo, Andrés, he sido culpable de eso. Sin irse a las cruzadas, sin irse a pastores celebrities de estos, yo. Entonces, si yo, alguien simple, cometo esos fallos, todos estamos siendo partícipes de que jóvenes se vayan de nuestras iglesias sintiéndose juzgados. Y eso lo estamos haciendo mal y yo es algo que estoy cambiando. Bueno, pero empieza por ahí. Empieza por confesar, vale, no somos perfectos. E incluso también decir, mi visión de la iglesia no es mejor que la de otro. Que eso es otra cosa que nos tiene peleados y los tiene a los de fuera que no tenéis ni interés para nada en la iglesia, pues con razón, pero ¿y a cuál voy? Si estáis todos peleados y todos decís que sois la única. O sea, tiene un poquito de razón ese argumento. Total. En el sentido de que yo también he visto que quizás yo
he dicho, buah, es que la iglesia debería de ser esto, ¿no? Y he empezado Ujú. a vivir ciertas cosas y a reunirme de Ya. ciertas maneras, pero luego he hecho de eso mi cruzada. Y digo, no, es que ahora tenemos que ser todos Todo lo más que no sea eso, orgánicos, claro. más pues discipulado, y suena súper bien, pero puede ser que esconda una actitud de rechazo o de crítica hacia pues los pobres señores mayores que se quieren reunir a unos cánticos y a hablar de la palabra durante una hora. Sus himnos y... Oye, que ole ellos claro, también. y su cestillo. Y la cestita y todo el banco de madera tradicional. Igual ahí está Dios también. Claro. Y yo estoy haciendo más una pelea de quiero que se hagan las cosas como yo. Claro. Que lo que decíamos en el episodio pasado. Eso es. Entonces creo que tenemos que confesar y reconocer que hay mucho de eso, no solo es verdad ahí fuera, sino también en nosotros, pero ya como seres humanos. Sí. Porque solemos agarrarnos a lo conocido y juzgar algo que nos parece desconocido o diferente. Sí, y volviendo un poco también al episodio anterior, ¿no? Que hablábamos mucho de que Samuel tuvo su proceso para encontrar a Jesús y fue un poco tal vez fuera de lo convencional, ¿no? Más alternativo. De que tampoco solo es eso, iglesia. Ahora está muy de moda eso, ¿no? De lo orgánico, igual hace unos años más, ¿no? La iglesia en casa, la iglesia sin paredes, que decían la gente. Sí, una vuelta a lo esencial. Sí, lo esencial, que está muy bien, pero no está solo Dios ahí. Claro. No puedes decir que, por lo tanto, todo lo demás de antes no valía. No vale esa matemática, ¿no? Porque ahora es más porque estás haciendo lo mismo que los de antes. Efectivamente. Entonces, lo que decías me ha encantado, ¿no? De respetar la iglesia tradicional, de sus banquitos, sus himnos, de que también ahí puede estar Dios. Ya. Que tal vez no sea para ti, pues vale, no pasa nada. Tú encuentra la tuya. Pero Dios también hay diversidad. Y él acepta y quiere diversidad. Ya. Pensaba ahora que hablabas de esto en pues qué contextos hemos vivido nosotros, ¿no? De niños o así. Y yo me acuerdo de los himnarios con todas las canciones. Las diapositivas que poníamos con el proyector. Las transparencias, tal. Y luego también de pues personas mayores igual que pues señoras que llevaban con el velo. Yo nunca he estado en una iglesia de velo. Para taparse, porque hay un pasaje de Corintios, ¿no? Hay la pelea de que si las mujeres tienen que taparse con el velo o no. Y luego hicieron como un concilio y luego ya no hacía falta. Y digo, vale, ya ha cambiado la Biblia o ha cambiado las personas o qué ha pasado, ¿no? Pero es que las iglesias son así, tienen sus costumbres y tienen sus formas de hacer. Sus tradiciones, y lo van cambiando. Sí. ¿Tú sabes que no se cantaban las iglesias, no sé, hasta ya pasado 100 o 200 años, no se cantaban las iglesias? ¿Que no? No se cantaba porque decían que las alabanzas y las canciones era algo muy secular y algo muy infantil. No era... Sí. Qué fuerte, pues no había escuchado eso. Pensaba que seguían cantando cosas judías, porque al principio seguían con esos Luego cánticos. se cambió porque decía que era muy secular. Y fíjate ahora, aquí con batería y todo, que algunas iglesias eso también fue una revolución, la guitarra eléctrica. Ya. O sea que vemos la necesidad de transformación o de evolución, de cambio en las formas. Y va evolucionando la iglesia a algo más que tal vez esperemos que es lo que deba de ser, ¿no? Un lugar en el que nos aceptamos y nos amamos. Vale. ¿Tú nunca tuviste una experiencia de pequeño que no te gustara? ¿De pequeño? Yo odiaba tener que ir tan pronto. Un domingo con todos mis hermanos, con lo que nos costaba prepararnos hasta la iglesia. Odiaba en el sentido de que qué palo, ¿no? Pero en sí, lo que hacíamos ahí creo que nunca me fue como un trauma o malo o nada. No, a veces me aburría, claro. Un niño de 7 años lo tienes ahí escuchando que si Moisés, Abraham, te aburres a veces, pero también te lo pasas muy bien y conoces cosas bonitas. Yo recuerdo un momento en el que quise dejar de ir a la escuela dominical porque me parecía muy aburrida, tío. muy... Yo quería estar con los mayores. Ah, sí. Yo quería estar en la aplicación. Esto es muy simple. Esto Estabas como decepcionado con... Sí, me acuerdo. Otra vez, José, y la túnica ya me la sé. Yo la he pintado 1000 veces. Yo ya he pintado esto. Profesora, tiene que prepararse más las clases. Sí, me acuerdo de ese momento. De hecho, mi clase o mi generación de iglesia nos tocaba irnos con uno de los ancianos de iglesia a hacer algo más de romanos, algo más serio, y ese anciano dijo, no. Que no. Y no lo hizo con nosotros solo porque dábamos bastante guerra y queríamos estar ya... Anda, ya estabais ya unos avanzados a vuestra época. Sí, señor Costas. Vale. Pero estamos hablando de un contexto en España, de iglesia evangélica, ¿no? Sí. Que tampoco es lo más común. Muchas veces aquí en España se ha conocido más la iglesia católica. Sí. Pero nosotros venimos de un contexto pequeño, como un poquito pues ahí escondido, que la gente no sabía si somos una secta, si realmente somos cristianos o no, ¿no? Ahora creo que hay un poco más de apertura y más conocimiento, pero hemos venido de ese contexto y yo también me identifico, ¿no? Yo, en mi caso, pues una iglesia evangélica de asamblea de hermanos, ¿no? Que un corte más tradicional de estos de exponer la Biblia así muy formalmente, versículo por versículo, hacerte un estudio ahí inductivo y tal. Y luego, pues bastantes formas, no te voy a mentir, bastantes formas. Pero estoy aprendiendo a honrar eso
como algo que pues Dios ha usado en una época y sobre todo con un tipo de persona que necesitaba quizá más eso, pero a la vez también creo que la Iglesia es más. Y como hemos dicho, la Iglesia universal invisible son más conexiones que van más allá de este contexto que yo he conocido de banco de madera de iglesia o de formas que yo he conocido. Y algo que me encanta y que creo que podríamos también abrir es qué experiencia hemos tenido nosotros más allá. O sea, ¿qué significa para ti, para mí, la Iglesia más allá de esa iglesia en la que piensas cuando de niño has ido y dices, es que las cosas eran así, y sigues quejándote por cosas de hace 20 años, y es que los cristianos... Pero eso fue una experiencia hace 20 años de probablemente esos señores ya no se están peleando por eso, ¿sabes? No. Probablemente ni se acuerdan de la pelea que tuvieron en la iglesia por ese tema. Pero pensaba en qué experiencias hemos tenido nosotros en nuestra juventud, que hemos viajado, hemos tenido pues diferentes contextos de iglesia que hemos conocido o de cristianismo, y cómo eso han ampliado nuestra visión para llegar al día de hoy y decir, es que la iglesia es muy diversa y eso es bueno. Fuera de lo que es la iglesia más así, más normal, ¿no? Del culto del domingo, el servicio del domingo, recuerdo y tengo Claro, para mí fue algo normal, pero luego creces y vas a otras ciudades y a otros campamentos y lo que está ocurriendo en el resto de España es lo contrario. Mi iglesia de Burgos, y Ecua se llama, y la quiero honrar aquí en el podcast, absorbió a otra iglesia local. Se juntaron dos iglesias. Estaba la iglesia nos llamamos la iglesia de San Pablo, por las calles en las que estábamos, San Pablo, y la iglesia de San Fran, por las calles de Burgos. Buena calle, para ponerte ahí, San Pablo. Y bueno, como el pastor de una de las iglesias tuvo que dejar de pastorear la iglesia, ellos empezaron a juntarse en nuestra iglesia por las tardes. Mis padres iban por las tardes para apoyarles, estar con ellos. Yo me acuerdo de ir con ellos porque había un chaval también de mi edad y mi madre, vente, que está aquí Omar solo. Y entonces yo me iba con él también. Y poco a poco se fue creando esa buena relación, esa relación sana, y se acabó juntando en una sola iglesia. Y eso fue precioso. A mí me parece increíble que dos iglesias evangélicas en España, que cada una tenía sus tradiciones, cada una tenía sus historias, se juntaran. Me parece increíble, porque en el resto de España ocurría lo contrario, que se separaban las iglesias, se dividían por problemas, movidas, personas, todo esto que hemos estado hablando antes, ¿no? Y para mí eso, ahora que yo, que ya soy más maduro y conozco más la palabra y tal y cual, miro atrás y digo, es que eso es iglesia. Eso es iglesia. Romper barreras y unirse con otros. Hacer lo contrario, que una iglesia está sufriendo por una pérdida de un pastor o por una enfermedad, y la otra iglesia les apoye hasta cierto punto de decir, oye, nos amamos hasta cierto punto, aceptamos al otro, de que creemos que nos podemos juntar y que pasara eso. Y a día de hoy la iglesia sigue celebrando el aniversario de que se unieran. Qué bonito. Como su aniversario de bodas. Sí. Me parece súper bonito. Qué guay, qué buena experiencia eso. Eso fue muy buena experiencia. Y luego ya saliendo de Burgos, porque eso fue cuando pasó en mi adolescencia. Y saliendo de Burgos viví en Madrid, ahí visité varias iglesias, visité Icono, que Icono ahí estaba empezando. Recuerdo el primer domingo que yo fui, éramos 30, tío. Éramos muy Eran poquitos todavía. Una iglesia en Madrid es chiquitita, ¿no? Y ahora no sé cuántos serán, pero muchos más, vaya. Se juntan en un cine. Y nos juntamos ahí en una de estas de coworking. Sí, alquilaban el espacio. Iglesia orgánica. A tope. Y el estar desde los comienzos en la iglesia fue muy bonito. Y ver esa iglesia tan misional, tan dedicada a crecer, a buscar al perdido. ¿No? El pastor Joel y a mí están súper enfocados en la oveja perdida, ¿no? La misión. Me gustó mucho también. Y verlo como desde la esencia, digamos, ¿no? Desde cero, un poquito. Eso fue un privilegio. He de decir que también tuve algunas otras malas o peores experiencias, no malas, pero peores. Menos buenas experiencias, sí. ¿No? En una iglesia en la que sentía que muchas veces se escuchaba más la palabra del pastor que la palabra de Dios. Y era como, tío, esto es un poco extraño. Y lo comentabas con la gente, no, es que es el pastor. Y yo, no, vale. Y hasta el punto de decir, es que creo que no va conmigo esto. Y yo, mira, vosotros por vuestro lado, respeto, no os tendré no recuerdo, pero yo creo que iba a buscar otra cosa. Vale. Y entonces, que no todas mis experiencias han sido siempre geniales en la iglesia, que ha habido otras en las que, hay otras que no era para mí, pero eso no me paró o no me detuvo a dejar de ir completamente. Sí, seguí buscando iglesia local. En Estados Unidos, cuando vivimos ahí, viví 4 años, igual iba a una iglesia en la que éramos de casi 2.000 por domingo. Había 2 cultos. Vale. Una iglesia, claro, nada que ver con España. El Ministerio de Alabanza eran 200 solo.
Que eso era más que mi iglesia. 200 los músicos, no caben músicos, todos. 200, no. Se van turnando. Se rotaban. Menos mal. Pero había 200 personas, o sea, una iglesia en España. Ya. Y claro, eso es otra movida totalmente diferente. Pero te sientes parte de esa iglesia universal que hablábamos antes, incluso en otro país. Sí. A ti te pasó algo parecido también, ¿no? Salir de España. Ahora que dices esto, en cuanto a eso internacional, ¿no? A mí algo que me impactó muchísimo para bien, yo a los 18 años voy a hacer un tiempo de unos meses de estudio bíblico en un centro en Austria, ¿no? Rollo sabático. Sí, un año sabático para aclararme un poco las ideas y ver qué hacía con mi vida, ¿no? ¿Qué es la iglesia? No, eso no me importaba, pero lo experimenté, ¿no? Mi idea era más qué hago con mi vida. Pero en ese año de preguntarme cosas existenciales y prácticas de vida, conocí gente de todo el mundo, ¿no? Más contexto quizás pues de Alemania, muchos alemanes, muchos canadienses, algunos americanos, Australia y así. Bueno. Todo en habla, o sea, en lengua inglesa, entonces ahí también practiqué mi inglés. Pero lo que más me impactó es decir, estoy aquí compartiendo con gente que cree en Jesús de otros países y siento que estamos viviendo exactamente lo mismo. Bueno. O sea, en la manera en la que oraban, por ejemplo, en la manera en la que cantábamos juntos, hablábamos de la fe, digo, estas son las mismas experiencias. Y eso que la cultura es totalmente diferente, el idioma igual nativo es diferente, las costumbres son otras, pero estamos unidos en la fe y siento que esto me une más con ellos que como yo me siento unido con, yo qué sé, la gente de mi país. Claro. Y es como un nivel más profundo de unidad. Eso es lo que decía antes, ¿no? De la unidad con Dios, que luego te une con otras personas. Y a veces me ha pasado de conocer a alguien y notar ese sentimiento de tú también. Tú también has notado esto. Tú también sientes que Dios te está hablando en esta etapa de tu vida. Tú también sientes que eres pecador, pero que Él te ama aún así. Digo, ¿a qué es guay, ¿no? Y ese compartir con gente que no tenía nada que ver, a mí me abrió mucho la mente a entender que sí, que mi contexto del que yo venía era limitado, naturalmente, limitado, pero que la iglesia es mucho más. Eso es. Y me ha hecho también retarme a buscar eso, a buscar allá donde yo voy, porque luego pues en esos años yo viajaba y me gustaba pasar los veranos en algún otro sitio y conocer otro país y pasar unos meses ahí, y me ha hecho ser más inquieto de, vale, a ver cuál es mi iglesia en este país. Yo qué sé, me iba a Suiza un verano a trabajar en un hotel donde estuve, pues a ver dónde encuentro mi iglesia aquí. Claro. Pero mi iglesia pensando en personas. Pensando en esas personas con las que yo puedo decir, wow, tú también, esa comunidad. Que a la vez creo que eso es también la iglesia, ¿no? Que sí, que hay una parte más institucional en la que vas a un sitio y te dan un trocito de pan y vino y recuerdas a Jesús. Sí, vale, eso está ahí y hay un liderazgo o celebras el sacrificio de Jesús. Vale, sí, eso lo haces también. Pero yo quizá al menos pienso por esas experiencias más en iglesia como personas y ese cuerpo de personas que luego sí que es verdad que luego se da normalmente en un contexto formal, más o menos formal, vale, sí, pero la esencia para mí son las personas. Sí. Eso fue muy buena experiencia. Y luego volviendo a España después de esos viajes y aprendizajes en el extranjero, algo que en los últimos años para mí ha sido fundamental es compartir en un grupo de cristianos, quizá un poco alternativo, de esto que dices tú, modernos. Sí, un movimiento que es el de cristianos surfistas aquí en España, Christian Surfers España, donde, eso, son personas. O sea, no somos aquí un local, somos personas que tenemos pasión por Dios y seguimos a Jesús o estamos en esa fe, pero a la vez nos une también un deporte, el surf y todo el estilo de vida y el ambiente que hay ahí, ¿no? Del surf. La cultura, exacto. Entonces, al tener esas dos cosas juntas, veíamos que había algo pues que nos unía, ¿no? Y al estar compartiendo con ellos, tanto pues eso, localmente o en viajes y tal, lo que veo es que tenemos en común algo muy importante y es lo que decías un poco de esta iglesia que fuiste parte tú, una misión. Eso es. O sea, lo que tenemos en común es que creemos que nuestra misión es ser la presencia de Jesús en las playas, en el agua, surfeando, fuera del agua, donde sea. Pero como surfista, que yo me identifico mucho con ese estilo de vida, mi misión es ser la presencia de Jesús para cualquier persona donde yo estoy. Entonces, como nos juntamos, ya tenemos una misión y una misión juntos. Y cuando eso se crea, la misión siempre crea comunidad. Entonces, esa comunidad, y tengo un profesor que lo explicaba así, ¿no? La misión es lo que lleva el cristianismo adelante, pero luego crea comunidad. Esas 3-4 personas que empiezan a decir, ostras, tú también, y quieres lo mismo y quieres servir a Jesús de esta forma. Y luego
eso avanza y se va formando, y es verdad que se forma luego la institución. Claro. ¿no? Entonces, en ese orden, un trenecito que es misión primero, comunidad y luego institución. Y muchas veces juzgamos lo que vemos como iglesia como solo la institución. Claro. Estas 4 paredes que además hacían esto, hacían lo otro, vale, pero eso es un recorrido que ha empezado en unos creyentes que tenían una misión. Eso es. Y piensa en cualquier contexto que dices, ¡buah, qué anticuados, qué tradicionales! Pero es que cuando Empezaron empezaron las asambleas de hermanos en España, que estaban perseguidas por Franco, que tenían que esconderse, y aún así seguían con su misión. Hombre, yo creo que cuanto más va creciendo esa comunidad, más necesaria es esa institución. Claro, la reforma. Tú me dices, oye Andrés, ¿qué prefieres? ¿Una iglesia así local con las normas tal cual o algo más orgánico? Me decís, pues mira, prefiero algo más orgánico. Pero es que eso va a crecer. Y requiere un orden. Requiere un orden, una jerarquía, el delegar más. Y al final, quieras o no, eso se va convirtiendo más en una institución. Entonces, claro, todo el mundo quiere lo orgánico, pero también queremos crecer, ¿no? Queremos que otra gente tenga ese tesoro que nosotros hemos encontrado, que es el Evangelio. Entonces, claro, es un poco paradójico el quedarnos simplemente en nuestro grupete, porque ahí es cuando dejas de ser, tal vez, iglesia y eres un grupo de amigos, porque no quieres crecer. Es que si no quieres crecer, has perdido la misión. Exacto. Entonces ahí haría un límite. Entonces estoy como cierro, ¿no? Estaba diciendo que esa fue una experiencia muy buena para mí, conocer este ambiente más así, pero yo también reconozco que nosotros a veces somos una banda de hippies, los Christian Surfers, pero que está bien, pero que estamos intentando avanzar hacia poner un orden. Por ejemplo, ¿qué es un orden? Que haya un liderazgo en el que hacemos las cosas como Jesús nos mandó a hacer, ¿no? Y pues eso, nos reunamos, estudiemos la Biblia, y eso lo estamos intentando hacer. Que hay gente con más conocimiento dentro del grupo. Claro, exactamente. Esto es... Habrá gente que no le guste y dirá, no, aquí es que somos todos iguales, o que no me pongas a mí horas, tal, no me pongas, yo qué sé, un momento de una reunión, sino que más todo ya surge. No todo surge. No. Hay que planear cosas, hay que organizar cosas. Eso y a mí me encanta, ¿eh? Yo organizo un evento y vamos, pero es mucho trabajo. Y eso es institución. Eso es decir, vale, vamos a quedar todos juntos, vamos a hablar de este pasaje, vamos a estar de acuerdo en lo que creemos, ¿no? Entonces, es bonito ese proceso. No tiene por qué ser la institución o el ponerlo sobre la mesa las cosas concretas de que vamos a hacer como cristianos no tienen que aplastar la vida. Eso es. No tiene que ser solo, quedamos orgánicamente y ya oramos y tal, y eso va a ser nuestra utopía. No, eso puede ser un caos también. Sí. Y puede ser que luego se difumina y que cada uno al final se queda cómodo y no hace algo. Entonces, yo animo, pero yo a la vez soy parte de un movimiento así. Entonces yo animo a esas personas que están en ese ambiente hippie a seguir haciéndolo. Eso es. Pero a seguir haciéndolo de forma intencional, con liderazgo y sobre todo basado en esa misión. Sí. Si tú no estás orando con otras personas porque Dios te ponga a gente que tú puedas bendecir y estar ahí hablando de qué es el Evangelio, entonces no tienes una base, ¿no? Pero si tienes eso, oye, igual... Y mola, y creo que es importante gente como tú, que sois un ejemplo de decir, mira, vamos a crear esto que Christian Surfers aquí en España, nos juntamos, tenemos esta cultura por el surf, pero luego aparte... voy a mi iglesia local, sirvo, soy partícipe, y estaba pensando en que están surfers, ¿no? Estaba pensando en los bikers, en coverbacks, que son moteros y también de diferentes... Una banda de moteros también con una misión. Y hay por toda España, ¿no? Que está Carlos Laborda en Palencia, que es el presidente. Sí. Los de metal, la Metal Bible. Gente que le encanta el metal, le encanta la música a tope, y eso es lo que les une, pero luego aparte van a su iglesia local. Sí. O sea, encuentra tu comunidad en la que dices, vaya, puedes ellos mismos impulsan, pero no te quedes ahí. Te queríamos retar, ¿no? Un poco a buscar esa iglesia local en la que tú debes ir, a ver cómo decimos esto, igual en la que tú no vas a ser totalmente aceptado a primeras. Y no te va a gustar todo. Pero ves con una mente abierta. Porque en cada iglesia en la que yo he ido, tío, me he encontrado joyitas. Y a ver qué puedo aprender yo Esas personas de esta gente. Que dices, yo, Jesús seguro que era más parecida a esta persona que yo. Y me ha pasado en iglesias que dices, todo gente mayor, formas muy tradicionales y tal, y conoces a alguien que dices, ostras, y algo de sabiduría o una experiencia de vida que alguien te cuenta y dices, wow, veo a Dios en eso, aunque no sería lo que yo elegiría humanamente como mi grupo, mi gente, ¿no? Pero, ser retados igual a explorar lo que tú puedes aprender de un grupo de cristianos. Estoy pensando ahora en nuestra iglesia, hay una anciana, Susana Jove o Job, que tiene una lista de oración, una libreta en la que va apuntando nombres. Y todo el mundo, tío, se pelea por estar por esa lista. ¿Tú sabías de esa lista?
Yo creo que estoy. ¿Tú estás en esa lista? Ella ora por mí. Yo no sé si estoy en esa lista, pero todo el mundo que viene es como digo, tienes que entrar en esa lista porque Susana, tío... O sea, es un ejemplo de oración y tiene ya unos años, pero sigue como un ejemplo de oración. Y es la típica que si tú no la conoces y entras a la iglesia, no le harías caso, pero luego te pregunta a todos por nombre, siempre se acuerda mucho de todo el mundo. Si alguien se ha roto, o sea, alguien te pregunta por eso. Es que eso es iglesia. Ya. Cuando alguien que tú no hablarías con ella simplemente por edad o cultura... se acerca a ti, te pregunta por nombre, apellidos, te pregunta por este tema en específico. Eso es iglesia. Eso es iglesia. Pues queremos, decir que no somos perfectos ni nosotros, ni nuestras iglesias, ni las otras iglesias, pero que aún así, aún así creemos que vale la pena porque lo hemos experimentado. Cuando no hemos visto solo lo malo que nos ha hecho daño o nos ha limitado o ha sido muy carca o ha sido muy impuesto y hemos visto más allá y hemos dicho... ¿Qué está haciendo Dios en grupos de cristianos? Y voy a aprender de ellos y quizá explorar y visitar un sitio. Y decir, oye, voy a visitar a esta gente, a ver qué hacen. Puede ser que sea una buena experiencia, puede ser que sea una mala, pero aprender de ello. No quedarse con no hacer nada. Me gustaría acabar reforzando que si hay alguna persona en concreto de alguna iglesia que te ha hecho daño, no estamos tapando eso, no lo estamos encubriendo. Eso está mal. Si alguien te ha dañado, lo sentimos mucho. Lo sentimos. Pero no pienses que eso es la iglesia universal. Eso no es la iglesia. Dios no quiere eso. Jesús no quería que nos hiciéramos daño entre nosotros. Y sí, te tratamos a busques una iglesia local. Si no sabes dónde juntarte, mándanos un mensaje. Sí, vamos a hacer lo que podamos. Tenemos contactos en diferentes ciudades de España. Tenemos sitios que recomendaríamos, pero bueno, depende de dónde esté cada uno. Claro. Yo creo que entre los dos conocemos una iglesia en cada ciudad de España. Sí, conozco bastante gente que está haciendo cosas y te diré, o sea, hay cosas que pienso que son muy tradicionales en España, pero por otro lado hay gente haciendo un trabajo buenísimo de plantación de nuevas iglesias, de revitalización de iglesias que ya estaban, pero ahora tienen una nueva manera de hacer las cosas más fresca. Y hay gente haciendo cosas muy buenas donde aprenderíamos muchísimo si fuéramos parte. Estamos también contentos con tener un contexto nosotros aquí en Santander. Hay varios lugares, pero el nuestro estamos contentos. Y nada, mandadnos alguna pregunta si tenéis quejas. Seguramente aquí sea donde haya comentarios de haters, porque la gente, cuando es un tema importante, la gente cuando toca el corazón, es sensible también. Pero bueno, no queríamos callarnos y hablar de que pensamos que hay cosas muy buenas que Dios hace a través de la iglesia. Y creemos que la iglesia puede ser mejor. Y creo que nosotros como futuros líderes estamos esforzándonos en que sea así. Entonces danos otra oportunidad. Eso es. Y no te sientas presionado, como hablábamos con Samu en el episodio pasado. Quizás un proceso. Quizá tu proceso ahora simplemente es empieza a compartir tu fe con otros cristianos. No empieces por ir a esa iglesia tradicional que te ha hecho daño. No, quizá tu paso ahora es simplemente dejar de vivir como un llanero solitario y empezar a tomarte en serio el que tienes hermanos y hermanas. Y luego, en ese proceso, quizá en el futuro, Dios te pone un grupo de cualquier tipo, ya sea más orgánico o más institucional, donde dices, ostras, esto es una familia más amplia y yo necesito aprender de alguien más adelante en la vida. Eso es. Y ser de ejemplo para gente más joven. Y eso igual es el contexto donde puedas hacer eso. Sí, tómate un café con ese cristiano que tienes un buen recuerdo de él. Mándale un mensaje, te tomas un café y empieza por ahí, poco a poco. Nosotros lo hemos hecho y creemos que se encuentran cositas. Sí, así que hay joyas en las iglesias. Eso es. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Dale a like, suscríbete. Di todo lo que hay que decir, que yo me olvido siempre. Tengo muy mala memoria. Y déjanos comentarios. Si quieres escribirnos por privado, que te contestaremos uno de los dos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Yo solo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos los dos, pero yo también soy Gracia y Verdad. Muy bien, pero lo hacemos juntos. ¿Por qué? Porque estamos unidos en esto. Bueno, yo también, por mí mismo, ya soy Gracia y Verdad también. Bueno, vamos a ver dónde llegamos con esta conversación.